Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, muchas gracias por participar de este espacio que desde Xol hemos generado para compartir información que genere un valor adicional a los procesos en los cuales hoy ustedes se encuentran. Eh, bueno, voy a apagar la cámara por temas de la conexión. Como ya lo mencionó Nicolás, al final podemos realizar las consultas. Sin embargo, en el momento en el que las vayan teniendo, si les parece oportuno, las pueden ir registrando en el chat de esta reunión. Entonces, voy a arrancar entonces con la presentación del día de hoy. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la selección de equipos de filtración para gas natural. Como todos saben, Quisol tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado atendiendo a todos los sectores de la industria, entre ellos el de la industria del gas. Tenemos una línea específica dedicada al tratamiento del gas, en el cual parte de los equipos que se involucran en el proceso son los filtros, y es por esto entonces el motivo por el cual hoy tenemos esta invitación a conocer más en detalle sobre estos equipos. El contenido que vamos a tratar el día de hoy entonces es cuáles son esas aplicaciones, la selección y dimensionamiento de los filtros. Lo que les mencionaba ahorita, dentro de nuestra línea de tratamiento del gas, contamos con aliados a nivel mundial en el suministro de equipos para el tratamiento del gas. Uno de ellos es Pietro Fiorentini, que es ampliamente conocido a nivel mundial en el desarrollo de equipos para todas las etapas del proceso del gas natural. Entre ellos, pues, parte de los equipos que comercializamos hoy son reguladores, medidores y filtros. Entonces vamos a hablar de los filtros Pietro Fiorentini para gas natural, cuáles son esas características, ventajas y beneficios, y pues claramente cómo se dimensionan cada uno de los filtros. Les pido por favor apagar los micrófonos. Bueno, creo que ahí. Y lo que digamos que queremos hoy resaltar en esta charla del día de hoy es la participación de los filtros. Como saben, nosotros tenemos una de nuestras líneas de negocio, su principal aliado es la compañía Parker. Parker a nivel mundial cuenta con un amplio portafolio de productos para gas natural, para aire comprimido, y para sistemas hidráulicos. Entonces, digamos que acá hoy entrar un poco al detalle de una línea específica de la marca Parker, la línea Finit, en la cual contamos con filtros para gas natural y que son ampliamente empleados actualmente en Colombia. Bueno, dando inicio entonces, para dar inicio entonces al tema que vamos a tratar de la selección de los equipos de filtración, pues es muy importante iniciar hablando de cuáles son hoy las clasificaciones de los filtros que existen en el mercado para, para el tratamiento como tal del gas natural. En esencia, existen tres tipos de filtros. En este momento vamos a hablar en detalle de dos tipos de filtros. El filtro de partículas, que como su nombre lo indica, es el filtro mediante el cual podemos separar algunas partículas que se encuentren presentes en el flujo de gas natural y poder garantizar que el paso de ese flujo hacia los equipos aguas abajo no tenga presencia de esas partículas que pueden ser dañinas para esos equipos que están aguas abajo. El otro tipo de filtro entonces son los filtros coalescentes. Sabemos entonces que los filtros coalescentes dentro de ellos como tal se genera un proceso en el cual las gotas que estén presentes en ese gas natural en aerosol son obligadas a unirse. Ese es en realidad pues como el principio de operación de los filtros coalescentes, promover la unión de esas partículas para generar gotas más grandes, y todo eso a través de la matriz filtrante que se tenga en el equipo, y teniendo un tamaño lo suficientemente grande, poder caer por gravedad para poderla separar del flujo de gas natural,
Digamos que aquí, en principio, el objetivo de ambos filtros es el mismo, es proteger los equipos que se encuentran aguas abajo, sean reguladores, sean medidores, sean quemadores, sean sistemas de generación de energía, de que esas partículas que son ajenas al gas puedan llegar a su sistema y generar daños, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una tercera clasificación y son los filtros de absorción para absorber, como su nombre lo indica, algún componente específico presente en el gas natural. Sin embargo, en los filtros coalescentes, que ya lo vamos a ver, también se puede dar parte de este principio. Y por eso no lo vamos pues como a tocar como un tema individual, ya que también vamos a hablar de estos filtros en relación a los filtros que hoy comercializamos en Xol, tanto de Pietro como de Parker. Entonces, otra de los tipos de clasificación que podemos realizar en los filtros, espérense un poquito esto acá. Otro tipo de clasificación que podemos realizar en los filtros es de acuerdo a la aplicación para la cual son empleados. Hoy está definido en el mercado, por decirlo así, específicamente cuáles son los tipos de filtro que deben ser usados en cada una de las etapas del proceso, háblese de producción, de distribución o de comercialización del gas natural. Entonces, acá nos encontramos con los filtros de partículas, en este caso un filtro de partículas Pietro Fiorentini, que son normalmente utilizados en los procesos residenciales. Entonces, la filtración de ese gas que vamos a suministrar a los usuarios finales, la filtración del gas que vamos a suministrar a los usuarios comerciales de media y mediana industria e incluso en algunos procesos en los cuales se involucre el gas como combustible, también pueden ser utilizados este tipo de filtros de partículas como complemento a una filtración coalescente que ya vamos a verlo en detalle. Entonces, estas son, pues, digamos, los tipos de filtros que normalmente ya están definidos para utilizar en esos procesos. ¿Por qué? Porque dentro de las otras etapas previas al tratamiento del gas, ya se cuenta con una filtración coalescente, ya se cuenta con una filtración de partículas, entonces en realidad lo que queremos es, previo a que entre a esa industria o a ese comercio, filtrar las posibles partículas que se hayan generado producto del transporte del gas en el gasoducto. Entonces, ese es pues el tipo de filtro. Otro tipo de filtro, entonces, también el modelo HFA de Pietro Fiorentini, que puede ser empleado en realidad en todas las etapas en donde se tenga el transporte de un gas a alta y media presión, involucrando ahí estaciones de compresores, almacenamiento del gas, las city gates o las estaciones de distrito. Digamos que aquí la variación es que en este filtro podemos encontrar unas condiciones de operación, perdón, un poco mayores con respecto al filtro de partículas que utilizamos en aplicaciones de baja presión y que además es posible tener una filtración de posible agua que esté presente en el gas natural, además de las partículas sólidas. Entonces ya eso vamos a entrar como en detalle, aquí simplemente como para clasificar hoy, no solo si es de partículas o si es coalescente, sino también de acuerdo a la aplicación, cuáles son los tipos de filtros que se utilizan en las industrias y en los distintos procesos como tal del gas natural. Eso con respecto a los filtros Pietro Fiorentini. Como lo mencionábamos, también parte de la charla del día de hoy es incluir los filtros Parker para gas natural y cómo interactúan y ayudan en la filtración de los demás procesos en la industria o en el procesamiento del gas. Entonces tenemos que con la línea Finite de Parker contamos con filtros principalmente para procesos con alta presión, ¿cierto? Entonces tenemos filtros para ser involucrados en el proceso de producción del gas, filtros para ser involucrados en el proceso del tratamiento del gas, cuando hacemos el endulzamiento o la deshidratación, sea con desecante o con glicol. Parte del trabajo o el desarrollo que ha hecho Parker, y lo vamos a ver al final de la presentación, es que debido a su gran presencia a nivel mundial, ellos actualmente cuentan, digamos, como con una experiencia bastante alta en temas de filtración, incluso
brindando de entrada, sin tener que entrar a dimensionar por el tipo de filtración o por el grado de filtración que queremos tener, sino únicamente en función del caudal y del diámetro. Te recomiendan cuál es el filtro adecuado para poder estar en la etapa del tratamiento del gas, por ejemplo, en el endulzamiento, antes y después de la mina, para que efectivamente no lleguemos con partículas o sustancias líquidas a ese proceso de endulzamiento que pueda afectar esa torre donde realizamos el endulzamiento y para que posterior a eso no llevemos suspensión de este químico a las demás etapas del proceso que podamos seguir entonces afectando los demás equipos. Eso lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Otra de las etapas es el transporte del gas o también el gas como combustible cuando lo utilizamos para la alimentación de quemadores, cuando lo utilizamos para la generación en generadores de energía con gas natural. Es entonces otra de las aplicaciones en las cuales se involucran los filtros Parker. Y por último, la distribución. Y aquí es muy importante mencionar que, como ya lo indicaba ahorita, los filtros Parker en esta línea específicamente, su principal función son para altas presiones y para gas natural comprimido. Entonces, si bien podemos tener filtros para poder involucrarlos en cada una de estas etapas y poder optimizar, que en realidad es el objetivo de la filtración, es garantizar la confiabilidad de los equipos aguas abajo, su operación, mantener su vida útil esperada, disminuir las intervenciones que tengamos que hacer por mantenimiento. También hay unas condiciones específicas de operación en las cuales puedo involucrar o un filtro Pietro Fiorentini o un filtro Parker o incluso hacer una combinación de ambos como complemento en procesos en los que necesita una filtración, por decirlo así, 100% efectiva. Entonces, las aplicaciones principales donde hoy involucramos en Colombia y en la industria los filtros de Parker son en las estaciones con gas natural comprimido, en esas estaciones descompresoras que hoy tenemos instaladas, sea al ingreso de poblados o incluso en algunas industrias que debido a su ubicación geográfica no es posible llevar los gasoductos o que por condiciones de consumo hace, digamos, mejor tener este tipo de estaciones. Los filtros Parker son los filtros empleados para la filtración en esos procesos debido a las altas presiones, como ya lo mencionaba. Entonces, acá haciendo como un recuento de lo que hemos hablado, tenemos entonces que tenemos tres clasificaciones de filtros: filtros de partículas, filtros coalescentes y filtros absorbentes. Hoy estamos entrando al detalle de los filtros de partículas y los filtros coalescentes. En filtros coalescentes tenemos los filtros Parker y los filtros Pietro Fiorentini. Y filtros de partícula, únicamente entonces aquí el enfoque sería los filtros para procesos de baja presión de Pietro Fiorentini. Entonces, ya teniendo eso en mente, conociendo que para algunas aplicaciones hoy se utiliza ya un filtro específico y que entonces ahí lo que hay que entrar a detallar es cuál es ese caudal y en función de eso determinar cuál es el diámetro y garantizar que haya una presión, una caída de presión admisible, eh, entrar al detalle cómo realizar la selección del filtro. Pues efectivamente la aplicación, que era lo que ya veíamos, será una de las principales variables a partir de la cual podamos definir qué tipo de filtro utilizar. Entonces, con aplicación nos referimos a el esquema que veíamos de estoy en media presión, baja presión o alta presión o en la etapa del procesamiento del gas. Y para este tipo de etapas, ¿cuál es la recomendación del tipo de filtro? Ahí podríamos acotar un poco más cuál es esa aplicación y poder determinar o digamos que reducir la cantidad de filtros disponibles en el mercado para poder hacer uso de ellos. Y en segunda instancia es, venga, dependiendo de esa aplicación, cuáles son las partículas que puedo encontrar presentes en ese flujo de gas. Y partiendo de qué, de cuál es la etapa previa. Sabemos que las etapas previas, como por ejemplo una etapa en una estación de compresores, podemos tener en ese gas natural presencia de aceite debido a la lubricación en los compresores. Entonces, digamos que son variables que hay que tener en cuenta: de qué etapa viene el gas,
para poder identificar qué posibles partículas puedo tener, y obviamente el objetivo de involucrar la filtración es garantizar el 100% de la remoción de estas partículas. Eso no se da en realidad, ya lo vamos a ver, pero la mayor efectividad posible con el objetivo principal en todos los filtros de proteger los equipos que se encuentran aguas abajo y que sabemos que son equipos que pueden tener un costo muy elevado, y pues entonces el sistema de filtración hace necesario que sea correctamente seleccionado, que se escoja el filtro que efectivamente garantice que ese medidor, que ese regulador o que esos otros equipos no van a tener inconvenientes y que voy a poder garantizar su vida útil. Otra entonces de los parámetros que se necesita definir para la selección de los filtros es el caudal del gas. Entonces sabemos que dependiendo de ese caudal de gas, nosotros vamos a poder realizar el dimensionamiento. Vamos a poder realizar el dimensionamiento del filtro. En función de qué es el caudal de gas, pues efectivamente será en función del consumo de los equipos que se encuentren aguas abajo, en función de cuál es la presión máxima admisible que puedo permitirle a ese filtro basado en los parámetros de diseño. Entonces, se tiene como premisa que entre el inicio y el fin de un tramo y todos los componentes que estén ahí no debe haber una caída de presión que supere el 10% de la presión que estoy involucrando. Entonces, digamos que es parte de los datos principales para poder calcular cuál es el filtro. Actualmente se tienen para la selección de filtros tablas de desempeño de cada filtro en función de esa caída de presión y ese caudal, que ya vamos a ver como parte de esta charla del día de hoy. Aquí lo que les mencionaba entonces de la caída de presión, digamos que muchas veces también ya tenemos un dimensionamiento de nuestra red de gas y basado en todo el cálculo a partir de las normas técnicas, hemos determinado cuál es el diámetro, pues entonces será únicamente realizar una validación de que el diseño de ese filtro, de acuerdo a la información suministrada por el fabricante, no genere una caída de presión que contribuya a sobrepasar esos límites dentro de los cuales debemos operar. Y la velocidad de gas, digamos que como ya lo veníamos mencionando, perdón, la velocidad de gas es uno de los factores más importantes. Tenemos que en la norma técnica 4282 da cuenta, o más bien nos define cuál es la velocidad máxima permitida en un sistema y lo hace en función del tipo de filtración que tiene ese sistema. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, ahí disculpan la bulla. ¿A qué hacemos referencia con esto? Es dependiendo de cuál es el tipo de filtración, de cuáles son las partículas que pueden estar presentes en esa red. La norma nos indica cuál es la velocidad máxima que puede tener ese flujo de gas en esa tubería. ¿Qué pasa si tengo una mayor velocidad por encima de ese tamaño de filtración que nos indica la norma? Pues entonces vamos a tener niveles de ruido elevados y vamos a tener una corrosión en la tubería. ¿Qué pasa si tengo entonces una velocidad mínima? Pues en realidad lo que voy a tener es un sistema sobredimensionado para esa velocidad, y por esto, entonces, en función de cuáles son las partículas que me puedo encontrar, partiendo de qué tipo de filtro tiene un filtro de 3 micras, entonces, ¿cuál es el máximo de partículas? ¿Cuál es la máxima velocidad? Esto es, digamos, una relación 1 a 1 para poder determinar en ese diseño las condiciones ideales de operación y que sobre todo que garantice que los equipos aguas abajo puedan operar según lo esperado, ¿cierto? Con respecto a la presión entonces del sistema, pues dependiendo del tipo de etapa del proceso en el que nos encontremos, baja, media, alta presión, también a su vez tenemos unos tipos de filtros, como ya lo veíamos, destinados específicamente
para cada uno de esos rangos de presión. Es muy importante poder determinar cuál es esa máxima presión que puede presentarse en el sistema para garantizar que el filtro tenga la posibilidad de resistir ese proceso. Aquí como anotación especial los filtros Parker, que son los filtros destinados para procesos de alta presión, y con alta presión tenemos que ellos pueden operar hasta 5000 PSI, es que cuentan con un diseño especial para poder garantizar mediante retenedores que el elemento filtrante no se va a desplazar debido a la presión del flujo de gas, y voy a garantizar esa filtración, voy a garantizar que la estructura o que como tal la forma del filtro esté en perfectas condiciones a pesar de esa presión. Es un diseño, digamos que exclusivo de Parker, es un diseño que se tiene únicamente en esta marca para esos tipos de filtros a altas presiones. Ahora, ya conociendo entonces cuáles son esos parámetros que debemos tener presentes para poder realizar la selección de los filtros, entrando al detalle con respecto a los tres filtros que ya veíamos en los tipos de aplicaciones, vamos a ver cómo realizo el dimensionamiento basado en cada una de las etapas del proceso. Entonces, recordemos que con los filtros de partículas Pietro, si me encuentro en una etapa de un proceso de baja, media, de baja presión para los usuarios residenciales, para los usuarios comerciales, para los usuarios de la mediana y pequeña industria, entramos directamente a un filtro de partículas. Los filtros de partículas en este caso pueden ser utilizados para gas natural, para gas propano o en general para gases que no sean corrosivos, y la máxima presión de operación de estos es de 10 bar, y es por esto pues que se hace referencia a que pueden ser también utilizados en procesos en los cuales tengamos el gas como combustible, como estaciones generadoras de energía, pues obviamente no de un tamaño muy elevado. Las conexiones que podemos encontrar en estos tipos de filtros son entonces roscadas hibridadas, y aquí la filtración, y es muy importante, la filtración estándar que tiene este tipo de equipos es de 50 micras. Recordemos que es únicamente para la filtración de partículas sólidas, y es posible que tengamos un tamaño de filtración de 150 a 300 micras para este modelo. Sin embargo, lo que se comercializa o se emplea actualmente en la industria son los filtros de 50 micras. El material como tal de filtración es una rejilla metálica con, con el elemento filtrante que es textil como tal. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estos filtros? Los beneficios entonces es que tenemos un 100% de efectividad para remover esas partículas de 3 micras, y un 99,5% para remover partículas de 0,5 a 3 micras. Como ya lo veíamos, pues tener una filtración del 100% de las partículas es en realidad tener que involucrar varios filtros con diferentes grados de filtración para poder lograr una mayor precisión. Sin embargo, no se considera posible tener ese 100% de efectividad en los mismos. Las dimensiones entonces de estos tipos de filtros son compactas y de fácil mantenimiento. Ya vamos a ver dos imágenes en las cuales tenemos involucradas la instalación de este tipo de filtros, muy de cara a lo que ya veíamos, estos sistemas de medición y regulación comerciales y de usuarios residenciales. La capacidad de filtración entonces de estos cartuchos, digamos que debido a su amplia superficie, permiten separar esos polvos y partículas sólidas del flujo de gas. ¿Cómo los seleccionamos entonces? Lo que ya les mencionaba ahorita, digamos que gran parte de los filtros que encontramos hoy en el mercado ya cuentan con unas curvas de operación generadas por cada uno de los fabricantes. Muy importante aquí, y es que estas curvas de comportamiento de los equipos principalmente están bajo condiciones estándar. Sabemos que las condiciones estándar, si no están indicadas, que normalmente lo están, si no están indicadas son de 15 grados Celsius y de 1 bar. Tendrá que hacerse entonces la corrección para poder encontrar cuál es ese caudal corregido y poder ingresar en la tabla en función de cuál es el caudal que necesito, y garantizar que haya una presión, una caída de presión que no esté afectando nuestro diseño de la red, que no esté contribuyendo
a generar una mayor caída de presión que la que estamos estimando por diseño. Y, ¿por qué no? Entonces ya a veces contamos con, es que mi red, de acuerdo al cálculo que realicé, ya tiene un diámetro de 2 pulgadas o de 3 pulgadas. Esa es entonces otra de las variables de poder identificar a partir del diámetro cuál sería la máxima caída de presión que tendríamos con ese tipo de filtro en función del caudal para poder comparar y garantizar que el sistema que he diseñado puede operar sin ningún inconveniente con ese filtro. Bueno, a mí me gustaría, porque voy a pasar entonces a cuál es el dimensionamiento de los otros dos tipos de filtros, el modelo HFA para baja, alta y media presión en Pietro y los filtros Parker. Si hay alguna duda hasta acá, conocerla para poder resolverla pues como en este momento y no ir cambiando de tema y que se queden con alguna duda. Hola Diana, ¿cómo estás? Alejandro de Hola. Figas, ¿qué ha ido? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Y Qué buen pena el día para perrito. todos los compañeros. No, tranquila. Eh, Diana, quería hacerte una pregunta con respecto al ajuste. O sea, yo sé que no viene al caso, pero tengo que hacerla, ¿cierto? El Dale, tema tranquilo. de los medidores rotativos, es Sí, que tenemos una duda, esa calibración. Pues de que aparecen en las gráficas y en las fichas técnicas, ¿es en aire o en gas? Porque es que el medidor Itron aparece en gas y ustedes me dijeron que era en aire y tienen las mismas características en el caudal de salida. Entonces eso, pues eso es súper importante aclararlo. Lo otro es que estos filtros, tú dices que funcionan a baja presión, ¿cierto? Baja presión, pues pues conocemos hasta todos que 10 bar. va. O sea, sí, o sea, Ujú. esa es la presión de entrada, pero la presión de salida, o sea, de igual dices que es en baja, pero también se podrían colocar en media, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, vale, era eso, o sea, quería aclarar eso. ¿Todas Pues esas conexiones son roscadas o me voy a también devolver vienen aquí un bridadas? poquito para que veas acá un esquema. Esto. Entonces, hay partes del proceso en media presión, como una estación de medición o una estación de generación de energía a partir de gas, donde se pueden involucrar también estos filtros. Este filtro específicamente, hasta un diámetro de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, perdón, es únicamente roscado. A partir de 3 pulgadas puede ser bridado. Vale. Y lo otro que quería hacerte pues claridad es que la norma que tú mencionas solamente es para uso industrial. O sea, vale. O sea, en tema de Sí, tienes residenciales y toda la razón comercial. en cuanto a la velocidad industrial. Sí, sí, señor. Exacto. O sea, Muchas gracias ahí por la anotación. es bueno aclararlo porque la NTC 2505 no lo tiene, no está claro, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Tiene toda la razón. Muchas gracias ahí por la corrección. Con respecto al tema de los medidores, si quieres compartimos las fichas. En los medidores Pietro, los datos están en aire. Hay que corregirlo con se me olvidó el término, con punto 61, con la densidad, la gravedad específica del gas natural. Punto 67. Vale, entonces ese era, pues eso tenía la duda y quería aclararlo pues aprovechando el momento, pero muchas gracias Dale. y pena con el No, tiempo. cualquier duda estamos acá. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, entonces acá tenemos una instalación de este tipo de filtros, como ya lo mencionaba con Alejandro. Estos filtros pueden ser instalados en media y baja presión. Acá tenemos dos tipos de instalaciones. Digamos que para resaltar es lo que ya mencionábamos, dimensiones compactas y facilidad de instalación y además facilidad de mantenimiento para poder retirar ese elemento filtrante y realizar el cambio del mismo sin afectar por un largo periodo de tiempo la operación de esas estaciones.
Eso con respecto a los filtros de partículas Pietro Ferentini. Ahora, con respecto a los filtros, entonces también de partículas, pero que también pueden remover la presencia de agua que esté presente en el gas y aceite. Tenemos entonces unos filtros de mayor tamaño, son los filtros eh, que también pueden ser utilizados para gas natural, para gas propano o para, en general para gases que no sean corrosivos. Aquí, digamos, lo que ya veíamos es que estos filtros pueden ser utilizados en procesos de alta y media presión. Digamos que aquí podemos operar hasta 102 bar como presión de entrada. Y los caudales, evidentemente, pues son unos caudales de un mayor tamaño pensados en esos procesos en la industria en los cuales pueden ser involucrados. Aquí ya las conexiones entonces son 100% bridadas, donde nos encontramos con desde ANSI 150 hasta ANSI 600, dependiendo de cuál es la presión de operación del proceso. Y la filtración que podemos tener con estos tipos de filtros es entonces de 3, 5 y 50 micras. El material del elemento filtrante en este caso es una placa de acero perforado que está reforzado con el elemento filtrante como tal que es poliéster. ¿Y cuáles son los beneficios de este tipo de filtro específicamente de la marca Pietro Fiorentini? Es entonces que tenemos una efectividad en la filtración del 98%. Existe un modelo específico en el cual tenemos la opción de poder realizar una apertura rápida de la tapa para poder acceder a los elementos filtrantes y esto con el único objetivo de que sabemos que hoy involucran estos equipos, por ejemplo, en una estación de una ARM de gran capacidad en la industria o en una Citygate para el suministro de gas. Entonces, entendemos que en caso de que se haya identificado una disminución en el caudal o una disminución en la presión y se necesite hacer el cambio de los filtros, hacerlo en el menor tiempo posible para impactar de la menor forma a esos usuarios que estén dependiendo de esta estación. Entonces, existe la posibilidad de tener los filtros con una apertura rápida para poder realizar ese cambio de los elementos filtrantes. Con respecto a la capacidad de almacenamiento, y en este caso hace referencia al almacenamiento del material filtrado o de las sustancias que hayamos realizado la filtración, este tipo de filtros cuenta con una capacidad del 12% del total de la capacidad del filtro destinada para el almacenamiento de esto, en caso pues de que no tengamos el desagüe con un timer que permita hacer el desagüe temporizado y sino que tengamos que ir hasta la estación para poder realizarlo, considerar esta capacidad dentro de nuestros programas de mantenimiento para poder ir a la estación. Bueno, ¿cómo se realiza el dimensionamiento de este tipo de filtros? En este caso, digamos que hay una variación en este tipo de filtros. La primera variable que hay que calcular o que hay que identificar es cuál es el área de filtración necesaria y esa área de filtración necesaria se define a partir de cuál es el caudal o cuál es ese flujo de gas que va a pasar a través del filtro y en función de la velocidad a la cual va a pasar ese gas a través del filtro y obviamente con otra variable muy importante que es la presión, determinaríamos entonces cuál es el área de filtración necesaria que se necesita en el proceso. Una vez se identifique cuál es el área de filtración, podemos entonces identificar cuáles son las especificaciones del elemento filtrante. Entonces aquí partimos para el dimensionamiento de este filtro desde adentro hacia afuera. Entonces empezamos por qué tamaño debe tener el elemento filtrante para posteriormente conocer cuál es la carcasa que puede albergar ese tipo de filtro y poder garantizar la operación. Entonces, una vez conocido cuál es a partir del área este elemento filtrante que para Pietro Fiorentini se denomina desde G0.5 hasta G6, eh, migrar a identificar cuál es la carcasa en la cual podemos encontrar, podemos utilizar ese tipo de filtro, como ya lo vemos acá, y en función de lo que ya veníamos hablando, yo tengo un diseño previo, he definido cuál es el diámetro de mi instalación, validar que en el diámetro en el que yo he definido mi instalación tenga la posibilidad de tener un filtro con el área de filtración que necesito y que respete
el caudal, la presión y la velocidad a la cual necesito operar el sistema. Eso en cuanto al dimensionamiento de este tipo de filtros. En realidad, pues la información en este tipo de equipos está disponible en ambas fábricas, tanto Pietro como Parker, y es de, digamos que a partir de lo que les acabo de comentar, digamos fácil de calcular para poder estimar de forma correcta estos filtros. Acá tenemos entonces dos ejemplos. Una estación de una estación de medición y regulación para generación de energía y una Citygate. No sé si ahí tienen alguna duda con respecto a este segundo tipo de filtro. La velocidad que decías en la fórmula anterior, Diana, esa velocidad es la que recomienda a ustedes como fabricante, ¿cierto? Punto Sí, punto 33. 33 es la velocidad recomendada por Pietro Fiorentini para este tipo de filtros. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Buenos Diana, días. o sea, mi nombre es Oscar Vanegas. Mira, yo tengo una duda y es, por ejemplo, si por decir mi cartucho me dio, por decir un G6, un G05, el más pequeño, Sí, señor. pero el conexionado, o sea, la tubería que El tengo, diámetro. el diámetro de la tubería es 3 pulgadas o 4 pulgadas. Ya tendría que escoger una carcasa mayor con el El filtro, área sea mayor. con un filtro mayor, ¿cierto? Sí, señor. Irse Independiente. por encima. Hice por encima. Ah, ok, perfecto. Igual, por ejemplo, en la fórmula, normalmente cuando realizamos el cálculo no nos va a dar pues un área específicamente como las que tenemos acá, ¿cierto? La sugerencia siempre es seleccionar el tamaño del elemento filtrante inmediatamente arriba, o sea, superior. Sí, claro. Ok, ok. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Gusto, Oscar. Bueno, entonces eso con respecto a esos tipos de filtros. Aquí entonces ya entrando con respecto a los filtros Parker. Entonces, digamos que lo que ya veníamos hablando, los filtros Parker son filtros coalescentes. Se utilizan principalmente para poder separar ese aceite, agua o sólidos que estén presentes en el flujo de gas. Normalmente su uso principal es para gas natural comprimido, sin embargo hay una serie, ya lo vamos a ver, que es la serie M, en la cual estos tipos de filtros también pueden ser utilizados con argón, hidrógeno y helio. ¿Cuáles son las máximas presiones de operación de los tipos de los filtros Parker? Tenemos tres series principalmente destinadas para la filtración de gas natural. Es la serie H, donde se tiene una máxima presión de operación de 500 psi, la serie M de 800 psi y la serie J de 5000 psi. Y aquí la serie J es en realidad la serie más empleada en Colombia en las estaciones descompresoras. Digamos que las otras dos series, si bien se tienen condiciones o características diferentes entre los filtros Pietro y los filtros Parker, podrían equipararse con el filtro HFA que acabamos de ver. Ya entrar ahí pues como a revisar variables, porque la posibilidad que tenemos con los filtros Parker es que estos filtros son roscados, los filtros HFA son 100% todos los modelos bridados, entonces ahí podríamos hacer un match dependiendo de la aplicación entre un modelo u otro. Los filtros entonces Parker son filtros que pueden ser coalescentes, pueden ser filtros de partículas y en este caso también encontramos filtros que pueden ser de absorción, que era lo que ya veíamos al inicio de las tres clasificaciones de filtros que podemos involucrar en los procesos de gas natural. Entonces las conexiones de los filtros Parker son conexiones roscadas. Aquí es muy importante pues contarles que los filtros Parker cuentan con 6 grados de medio filtrante, o de su, digamos, de material mediante el cual voy a realizar la filtración y con eso que garantizamos que eligiendo cualquiera de esos 6 medios puedo tener la solución para casi cualquier aplicación
que exista en el proceso de tratamiento del gas. Los filtros están disponibles también desde diferentes porcentajes de eficiencia, ya lo vamos a ver pues como en detalle, y la característica que les mencionaba ahorita, estos filtros para poder operar a altas presiones 5000 PSI cuentan con un diseño exclusivo de Parker, mediante el cual se tiene un clic de retención que garantiza o elimina pues como tal la posibilidad de que se desplace el elemento filtrante. Esta característica se ha realizado pues varias pruebas para garantizar que se elimina de forma casi que el 100% cualquier posibilidad en que los contaminantes puedan pasar desde la entrada hasta la salida, es decir, que no se realice la filtración porque se haya desprendido alguna parte del elemento filtrante o se haya desplazado debido a la presión. Es una de las garantías que realiza Parker en este tipo de filtros. Entonces, estos retenedores son retenedores de acero de carbono, están enchapados, hay retenedores internos, hay retenedores externos, y el objetivo es poder proporcionar esa seguridad en el filtro al momento de operar en esas condiciones. Lo que ya les mencionaba, los grados de filtración, entonces aquí tenemos 6 grados de filtración, de 4, 6, 7, 10 hasta 3P, y que depende de la eficiencia que voy a tener en la filtración para cada tipo de partícula. Entonces aquí tenemos digamos que el grado de mayor eficiencia para la remoción de partículas de 0.3 hasta 0.6 micras es el grado 4. Entonces era lo que hacía referencia a que tenemos la posibilidad de elegir el filtro con un grado de filtración que se ajuste a cualquier aplicación en el proceso del gas. Obviamente pues dependiendo de esos caudales, de esa presión y de esos diámetros que estén pues dentro de las dimensiones de los filtros Parker. Entonces, ¿cuáles son como tal esos beneficios que tenemos con este tipo de filtros? Los beneficios entonces que tenemos es un ahorro de tiempo y dinero, y con esto hace referencia a que tenemos unos filtros con unos diseños probados que garantizan la confiabilidad del filtro de cara a poder garantizar la vida útil de los componentes aguas abajo, y que además cuentan con un diseño en los elementos filtrantes de alta tecnología, mediante la cual disminuimos al máximo esas caídas de presión posibles que puedan presentarse en el filtro. Garantizamos entonces el diseño, la operación, y con esto cómo contribuimos al ahorro del tiempo y dinero en las intervenciones y mantenimientos que se necesitan para poder ir y reemplazar elementos filtrantes como tal. Conocemos sus necesidades y experiencia, es lo que ya les mencionaba. Parker cuenta pues con una amplia experiencia a nivel mundial en el tema de filtración, y entre ellos la filtración de gas natural, casi que conociendo y recomendando actualmente cuál es el tipo de filtro apropiado para cada etapa del proceso, en la producción, en el tratamiento, en el transporte y en la comercialización del gas a altas presiones. Entonces, hoy podemos garantizar que el filtro que estamos utilizando y que la selección que se realice es el filtro adecuado para ese proceso, y que ya ha sido previamente probado, es parte pues como de las ventajas que tenemos en los filtros Parker. Confiabilidad y desarrollo es parte de lo que ya les había mencionado. Parker viene desarrollando constantemente nuevos, digamos, como evolución en los filtros con el objetivo de poder mejorar los procesos, de poder garantizar la confiabilidad. Sabemos que si bien es un equipo que al momento de seleccionarlo lo
no lo pasamos por alto, pero digamos que se selecciona de una manera mucho más sencilla que si fuéramos a hacerlo con el medidor o el regulador, y es, digamos, el elemento mediante el cual voy a garantizar la vida útil de esos otros componentes en los cuales estoy invirtiendo mayor dinero, en el cuales estoy invirtiendo mayor análisis para poder hacer su selección. Entonces, es parte del trabajo que se realiza con los filtros Parker, de poder garantizar esa confiabilidad y todo el tiempo evolucionar en función de los equipos que puedan estar aguas abajo para poder garantizar esa operación. Entonces, ¿cómo hoy se realiza el dimensionamiento de los filtros Parker? Digamos que Parker, al igual que Pietro, también pone a nuestra disposición las curvas de operación que han realizado en los laboratorios bajo las condiciones estándar, como ya lo mencionaba ahorita, y que deberán ser corregidas a las condiciones propias del proceso para poder garantizar que estamos seleccionando correctamente el filtro. Lo pone a disposición de las personas a cargo de este tipo de dimensionamiento, de diseño de equipos, y digamos que hay 3 pasos principales para poder realizar la selección de los filtros Parker. Una es determinar cuál es la aplicación, y con determinar la aplicación hace referencia a determinar cuál es el grado y tipo de medio de filtración que se necesita para la aplicación en la cual lo voy a involucrar. Necesito filtrar partículas, necesito filtrar agua, necesito filtrar aceite, necesito filtrarlos a todos, necesito absorber algunos componentes que puedan estar presentes, con qué efectividad necesito hacerlo, si lo necesito con una alta efectividad, entonces cuántas etapas de filtración debo realizar. Es parte de la recomendación que hoy hace Parker a partir de su experiencia, ya lo vamos a ver, y es información que está disponible para todos. ¿Cómo lo voy a cuál es el medio de filtración que voy a utilizar? Y con este medio de filtración se refiere al material con el que voy a filtrar, cuáles son las condiciones con las cuales voy a filtrar, ya lo vamos a ver. Otra vez entonces, a partir de ahí, seleccionar la carcasa, y nuevamente sucede lo que hablábamos en Pietro, iniciamos de adentro hacia afuera, iniciamos identificando cuál es el elemento filtrante que cumple con esa filtración que necesito en el proceso, y a partir de ahí encontrar cuál es la carcasa necesaria para poder albergar ese elemento filtrante. Entonces con la carcasa vuelve la misma consulta que nos hacíamos ahorita, de tenemos un diámetro ya definido, entonces hay que equilibrar, garantizar que tengamos la filtración de ese flujo de gas a esa presión, que tengamos esa presión admisible dentro de nuestros rangos controlados según el diseño, pero que también entonces tengamos la posibilidad de utilizar un filtro con el diámetro que necesitamos. Pues digamos que si todos los cálculos se han hecho como corresponde, debería coincidir. En caso contrario, pues entonces será seleccionar un filtro siempre respetando las condiciones del elemento filtrante, porque es en realidad lo que necesito garantizar en el proceso. Y por último, seleccionar los accesorios. Entonces, digamos que tenemos varios tipos de accesorios disponibles. Tenemos la posibilidad de tener manómetros para validar la presión en el sistema, la posibilidad de tener válvulas para el drenaje de esos condensados. Y aquí, pues, en realidad es muy en función de la aplicación, cuál de esos accesorios son los mejores para mi aplicación. Aquí tenemos entonces como las variables, digamos, uno construye a partir de la información que ha ido seleccionando y de ir validando versus su aplicación, cuál es el filtro que se ajusta a la aplicación para la cual lo estoy dimensionando. Entonces, casi que esto es personalizado, o sea, tengo la posibilidad de mercar de cada una de las características la que se ajuste más a mi proceso, y especificarlo para que así sea construido por Parker. Entonces, digamos que en inicio tenemos el tipo de serie, ya veíamos entonces que en este caso las series son la serie H, la M y la J, cuya variación entonces es la máxima presión admisible. ¿Cuál es el tipo de rosca? Lo que ya veíamos, todos estos filtros Parker son roscados, puede ser rosca NPT o rosca SAE. ¿Cuál es el tamaño del puerto? Y en este caso hace en función a la carcasa. ¿Cuál es el diámetro de entrada y salida? Y lo más importante entonces, ¿cuál es ese medio
mediante el cual voy a filtrar y con qué voy a filtrar. Entonces, ¿cuál es ese elemento filtrante y cuál es ese grado de filtración que necesito? Y por último, los accesorios. Entonces, aquí, para que conozcamos un poco más en detalle, estos son entonces los grados que tenemos disponibles para seleccionar, dependiendo de la efectividad que queremos alcanzar en esa filtración para cada tipo de sustancia que pueda estar presente. Y una vez determinemos cuál es el grado de filtración que necesito, seleccionar cuál es el medio a través del cual voy a realizar esa filtración. Entonces, digamos que acá también está muy acotado en función de la aplicación. Digamos que esto es como seguir el camino, ir seleccionando de acuerdo a mi aplicación. Necesito remover líquidos, necesito remover aceites, necesito remover sólidos o necesito remover vapor de aceite o tengo otros contaminantes. Es entonces pues la posibilidad también de poder acotar aún más cuál es el tipo de filtro. Los tipos de filtros son estos que estamos viendo en estas imágenes. Hoy pasó todos los carros por acá, qué pena. Son los tipos de filtros que estamos viendo en estas imágenes y dependiendo pues de esos elementos que quiero filtrar, pues tener la posibilidad de acotar mucho más a un tipo de medio de filtración específico. No sé si hasta ahí es claro, ¿hay alguna duda? Buen día. Yo Buenos tengo una días. pregunta. Es que nosotros tenemos en un proceso, en nuestra estación, es un proceso donde el gas proviene de pozo y pues lógicamente el gas viene con contaminantes y bastantes trazas. En el proceso inicial tenemos unos scrubbers, unos separadores Sí, y señor. posteriormente a eso la entrada de ese gas va a un generador, ¿sí? Sí, Un señor. generador de gas Caterpillar. Pero esa entrada de gas es entre 20 y 40 psi. La pregunta es si esos modelos de equipos filtrantes se me pueden ajustar a esa condición de presión de entrada. En Parker, puntualmente, tenemos el filtro de la serie H, que podría ajustarse a esa presión de entrada. Ok, perfecto, sí. ¿Con Sí, quién pena, con quién tengo el gusto? mira, habla con Harvey Agudelo Mora. Yo soy de Pletza y estamos aquí en el campo Tisquirama en San Martín. Listo. Si Entonces, quieres, Harvey, te podemos compartir información. Igual ya vamos a ver aquí luego, creo que una imagen muy acorde a tu proceso sí, que podemos revisar ya con los grados de filtración y los tipos de filtración ya seleccionados para procesos similares. ok, bueno, perfecto, muchas Listo. gracias. A usted. Bueno, entonces, digamos que lo que veíamos ahorita, seleccionar el grado, el tipo es entonces el primer paso. Una vez seleccionado eso y con la posibilidad de poder validar cuáles son las características que va a tener ese tipo y ese grado en mi proceso, dependiendo de las partículas que quiero remover, aquí entonces tenemos una, digamos, una unión de esos dos parámetros que acabamos de ver. Tenemos el grado, que en este caso sería 4, y C, que en este caso sería el tipo, como ya lo veíamos acá. 4 es donde tenemos la mayor eficiencia de filtración de partículas, y C es un filtro coalescente que está hecho de de boro y que tiene microfibras de vidrio. Entonces, y aquí nos hace un resumen de efectivamente qué voy a lograr con este filtro. Es un filtro coalescente, voy a remover líquido del gas, con qué eficiencia le voy a hacer, y el dato que también es súper importante que nunca dejemos de lado es y cuál es la caída de presión que voy a generar en ese proceso, sea para gas seco o para gas húmedo. Esto pues así como de forma informativa. Muy importante entonces que el otro parámetro, una vez ya tengo definido mi elemento filtrante, ya sé con qué voy a filtrar, con qué material voy a filtrar, ahora necesito determinar cuál es el tamaño de ese filtro. Entonces lo vamos a hacer en función del diámetro y en función de la presión de operación, lo que les mencionaba ahorita, las gráficas, tablas, curvas de operación de los fabricantes están realizadas bajo las condiciones de diseño, en condiciones estándar, perdón, de laboratorio,
y por eso entonces deben ser corregidas bajo las condiciones reales a las cuales va a operar ese filtro en tu proceso. Entonces, aquí tenemos simplemente la fórmula de gases ideales a través de la cual se realiza se puede encontrar cuál es el caudal corregido en función de esas presiones con respecto a las condiciones estándar para poder ingresar a la tabla de caudales y poder determinar cuál es el tamaño del filtro. Entonces, eso con respecto al dimensionamiento. Aquí lo que ya les venía mencionando, Parker cuenta con una amplia experiencia. Ya veíamos que podíamos involucrar los filtros Parker en cada uno de estos procesos, en producción, en el tratamiento, en el transporte, en la distribución. Y actualmente existen ya definidos sistemas de filtración recomendados para cada una de las etapas del proceso, donde previo a los equipos, que son los que queremos proteger, como ya lo hemos venido hablando, se involucran en este caso, por ejemplo, 2 etapas de filtración para poder remover sólidos, para poder remover líquidos, y como sabemos, una vez ingresan a los compresores, pues entonces estamos agregando el aceite lubricante de ese proceso al gas. Entonces, a la salida nuevamente entonces una filtración para poder remover ese aceite que se involucra o que se añade, digamos más bien, al gas natural. Y así entonces tenemos para estos procesos y para muchos otros que podemos revisar con cada uno de ustedes, la recomendación en filtración. Ya ahí partiría pues el hecho de dimensionarlo a partir del flujo de gas y la presión, pero ya tendríamos el primer paso, que es el más importante, muy ajustado y muy acotado para las aplicaciones más, digamos, convencionales en los procesos de gas. Tendríamos entonces aquí, por ejemplo, cuál es la filtración que se recomienda para el endulzamiento del gas. Sabemos entonces que queremos, para poder entrar a la torre donde vamos a endulzar con amina el gas para eliminar esos gases o bajarle la acidez a los gases H2S y CO2, una filtración de partículas, una filtración de partículas, una filtración de líquidos. Posteriormente podría ser que el gas se va entonces con algunas trazas de esa amina, entonces tenemos una filtración específica para poder absorber esa sustancia. En caso entonces, para pasar por la cama de carbón, también entonces tenemos una filtración posterior por si de pronto algunas partículas del carbón son arrastradas por el gas, poder ahí también con un filtro de partículas detenerlas y garantizar que el flujo del gas que va a salir efectivamente pues esté filtrado por las condiciones iniciales que venía, pero que no le hayamos añadido condiciones adicionales. Entonces, de esta misma manera, para cada uno de los procesos que podemos presentar en el tratamiento del gas, se tiene ya por parte de Parker una recomendación con respecto al grado de filtración necesario y al tipo de elemento filtrante que podemos usar en ese proceso. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Hasta ahí finalizaríamos la presentación. No sé si quieren que les compartamos información adicional o si consideran importante complementarles una información con respecto a esto en otro espacio. De igual manera, como ya lo mencionó Nicolás al inicio, las memorias van a ser compartidas. Nosotros con cada uno de los ingenieros que tenemos en cada una de las zonas podemos compartirles información al detalle de los filtros específicos. Entonces, digamos que acá había como un extracto de cada una de las variables importantes que hay que tener en cuenta para poder realizar la filtración. Sin embargo, hay una información pues mucho más detallada que podemos compartir con ustedes. Diana, muchas Harvey, gracias. con muchísimo gusto. Sí, muchas gracias. Buena información. Se Y las vamos a estamos. compartir entonces a sus correos. Igual quedamos muy pendientes. Podemos revisar, don Harvey, la aplicación puntual para que identifiquemos los filtros. Confirmo que funciona para la presión, pero ya entraríamos en detalle de seleccionar el grado y el tipo de filtración. Muchas gracias. Diana, en lo Hola. que tú nos vas a compartirnos, pues nos vas a participar, pues nos vas a enviar el video.
la grabación de este video o no lo pueden enviar? Nico, ahí esto se puede compartir. Bueno, les comento a todos que las grabaciones de todos estos webinars y charlas están quedando alojadas en nuestra página de YouTube. Entonces simplemente pueden buscar Xol en YouTube y ahí van a encontrar todas las charlas que hemos dado respecto a todo el tema de gas y combustión y de las otras líneas también que tenemos en la empresa. Perfecto, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias a todos entonces por habernos acompañado. Esperamos haber cubierto algunas de sus dudas y obviamente pues estamos a su disposición para poder entrar al detalle en cada aplicación. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.